Muy buenas noches. De parte del IJALTI, de Alinco y de algunos socios con quienes platicaremos ahorita en este panel, quiero agradecerles que nos acompañen hoy. Vamos a tener una sesión de conversación que tiene el propósito de presentar un doctorado que el IJALTI arrancó este inicio de año. Pero lo queremos hacer con un pretexto de mostrar con un panel qué es lo que pasa en este doctorado. Así que quisiera tomarme unos primeros minutos para compartir con todos los que nos acompañan a través de este streaming cómo funciona este doctorado con unas pocas ideas y después mostrarlo en acción con este panel. Así que, si me permiten, quisiera explicarles un poco de dónde nació y por qué este doctorado pensamos que es tan particular. La forma en la que el conocimiento se genera, en términos generales, en estos últimos siglos, ha sido desde la universidad y hacia la comunidad, ¿no? Los investigadores y las personas expertas desde laboratorios o centros de pensamiento de las universidades generan conocimiento que después se aprovecha en la comunidad. Pero en la administración ha sido un proceso más bien al revés. La teoría de administración ha nacido, surge de la experiencia que las personas que llevan las empresas han tenido al resolver problemas, al encontrar mecanismos que mejoran, que ganan en la competencia en un mercado. Después quizás en las universidades se ha documentado y organizado este conocimiento, pero surge al revés. Como en esta gráfica ven a tantos nombres famosos de la administración, los autores de la teoría de administración con la que hoy nos desempeñamos son no académicos tanto como personas que fueron directivos de sus empresas, de nuevas empresas, que generaron industrias nuevas y que fueron resolviendo problemas y enfrentando soluciones que se les iban ocurriendo, ¿no? Esos aprendizajes, digamos, esas iniciativas exitosas que fueron documentados se volvieron teoría de administración. Eso ha pasado en la historia y nosotros creemos que es lo que debería de pasar en un programa de doctorado, ¿no? El éxito de la industria de tecnología que tenemos en el estado de Jalisco y en Guanajuato son casos que merece la pena investigar. Son casos de un éxito extraordinario en México y en el mundo. Y tenemos la maravillosa circunstancia de que los directivos de las empresas que generaron este caso exitoso están vivos, están aquí, y son los alumnos que este programa busca. Si estos directivos que lograron hacer este éxito industrial maravilloso reflexionan sobre cómo lo lograron, juntos además, están encontrando esa experiencia, están generando conocimiento que se puede convertir, después de esa reflexión profunda, en sus tesis doctorales. Esas tesis doctorales entonces se convierten en teoría de administración. Y esa teoría de administración nueva, contemporánea, aplicada a nuestro contexto, es útil para los que vienen, para que siga creciendo nuestra industria. Este programa entonces se diseñó, fue creado para generar conocimiento. Eso es importante en cualquier doctorado, esto no nos hace diferentes. Pero fue pensado para generar conocimiento a partir de la experiencia de personas extraordinarias. Y perdón si esto suena un poco arrogante, pero estas personas extraordinarias que configuraron una industria tienen una historia que analizar, ¿no? Y bien entendida que contar. Precisamente por eso, este es un programa que está impartido colaborativamente entre los estudiantes, estos directivos de los que estoy hablando, y los docentes. No podría ser de otra manera. El tema entonces es formar actitud doctoral en un ejecutivo, en un directivo que hace este tipo de cosas. Y eso no es una cosa sencilla para nada. Alguien que está acostumbrado a decir, es así y esto se hace, ¿no? No necesariamente tiene un oído muy aguzado y una capacidad de esperar y de dar dos pasos para atrás, reflexionar y ver profundamente
y creemos que esta actitud doctoral le da todavía más herramientas a personas con tanta capacidad, inteligencia y experiencia, ¿no? Y es un tema de desaprender y de aprender, ¿no? Como dice aquí. Está diseñado este programa, y esto es bien importante, para una economía que necesita, ni siquiera que busca, que necesita crecimientos exponenciales. ¿Sí? El siglo pasado, este que acaba de pasar, no hace 2 o hace 4, no funcionaba así, ¿no? Un crecimiento de 2 o 3% anual era la meta y funcionaba muy bien, ¿no? Digamos que el status quo era la estabilidad. La industria siderúrgica tenía 100 años operando con ciertas lógicas, pero esta economía en la que vivimos nosotros, sobre todo en el ámbito de lo tecnológico, tiene este contexto del crecimiento exponencial y las herramientas que sirven para eficientar y para mantener crecimientos marginales simplemente no sirven para lograr este tipo de crecimientos. La metodología entonces está diseñada para extraer este conocimiento profundo de personas que lo tienen primero y antes que nada, pero que además están súper ocupados. Y esto es un tema también muy importante de este doctorado, porque alguien con una agenda tan compleja como la de un director general de una empresa de tecnología multinacional, mexicana, no importa, es todo un reto sacarle 15 minutos, ¿no? Para alguna cosa. Un programa de doctorado de 2 años y medio, este programa está pensado para que funcione y puedo decir con mucha tranquilidad, porque soy parte de esta primera generación con mis compañeros panelistas que llevamos de enero para acá haciéndolo con todos los esfuerzos y las complicaciones de semana con semana y funciona. El perfil entonces, voy cerrando, es directores generales de empresas de tecnología, con muchos años de experiencia, con logros que han hecho que esta industria tan maravillosa de la tecnológica, tanto en Guanajuato como en Jalisco, pues tengan la oportunidad de hacer esto y le regalen a sus comunidades, a sus industrias, estos resultados de sus reflexiones. La modalidad nosotros le llamamos ejecutiva, eso significa que es presencial pero a distancia. De manera muy simplona yo les diría, pues tú te conectas desde casa o desde tu hotel en Birmania, si te agarró ahí esa semana, porque esa es la agenda de muchos de mis compañeros, y te conectas en la conversación. Es una sesión muy larga, una vez a la semana. Y sin embargo, estas sesiones están grabadas, así que si por algo tú no pudiste tomarla, entonces tienes el acceso de recuperar esa sesión y luego integrarte en la siguiente. Esto es muy importante para esta modalidad. La metodología, que es algo que nos tiene muy orgullosos, que es una metodología de descubrimiento provocada por una conversación de personas con mucha experiencia, pero fundamentada en datos, en información, en una investigación, una lectura del estado del arte, pues para poder tener profundidad en la discusión. Esto es, como decía, reaprender ampliando el criterio. Este método es el método tecnosocrático, que ahora tiene cierta fama y nos pareció que era apropiado para esto. Y básicamente, durante estos 2 años y medio, los estudiantes de este doctorado toman una tesis, un tema de tesis como el corazón del programa, y lo desarrollan. Pero lo desarrollan junto con sus otros compañeros, que son casi como los docentes, revisores de tesis, ¿no? Porque la discusión se va dando de cada uno de estos temas. Todos estos temas están asociados porque los estudiantes de este doctorado son parte de una industria y tenemos muchos temas en común. Estas materias que vamos tomando durante todo este tiempo y seminarios doctorales van ayudando a construir esas tesis. Y esas tesis terminan en una publicación de un libro al final del proyecto, ¿no? El contenido del doctorado, el programa de doctorado es, si lo ven aquí, una cosa que está pensada en provocar esta actitud doctoral de la que hablaba yo antes. Está enfocada en hacer una reflexión en temas estratégicos de visión de alto nivel, de estas condiciones, de esta economía nueva que a Porter no le tocó vivir, ¿no? Y si ven ahí más o menos cómo está todo el listado de los temas y los subtemas y
tópicos, pues creemos, todos tópicos que tienen que ver con estas industrias de tecnología. Hay un recuadro ahí por un lado donde mostramos evidentemente que pues hay un grado de doctorado detrás de esto que no sé si quizás para algunos de nosotros no sea o no fue la razón para tomar esto, ¿no? Pero es una gran cereza, ¿no? En la parte de arriba del pastel, ¿no? Y nos importa mucho ponerlo aquí para hablar de la formalidad de esto, ¿no? De todos los años de trabajo que hay de construcción de este doctorado, que acaban en un REBOE que no es una cosa sencilla de conseguir y que nos tiene listos para hacer esto. ¿Quiénes son los docentes en una cosa de este tipo? Pues son personas que tienen experiencia profesional y académica. No podría ser de otra manera por lo que acabamos de decir. Y no necesariamente este perfil lo encontramos en nuestra ciudad de Guadalajara, en la ciudad de León. Y además entendemos que vivimos en un mundo que se hizo muy pequeño. Así que el programa tiene docentes de todas partes del mundo. Y fuimos ahí porque ahí estaba la experiencia que nos interesaba para cada uno de esos temas. Habilitando todo esto hay una plataforma tecnológica de Alinco. Y quiero hablar de Alinco porque es la razón por la que existe un doctorado de este tipo. El IJALTI tenía esta necesidad de elevar el nivel y la capacidad de los directivos de nuestra industria para ayudarla a llegar a los niveles donde queremos llegar. Pero necesitábamos el socio perfecto y el socio perfecto fue clarísimamente Alinco. Sé que está conectado aquí con nosotros Francisco Antón, que es nuestro sensei, digo yo, el gran constructor con su maravillosa universidad digital pensada en la industria. Esa es la naturaleza de Alinco y precisamente por eso tiene una plataforma que permite que este programa de doctorado, pero muchos otros programas de maestrías enfocadas a la industria sucedan así con estas agendas complejas en este mundo actual. Detrás hay una infraestructura de una universidad con todas las capacidades construidas, pero una universidad que nació digital y que nació para esta era digital y que entiende perfectamente. Nos encontramos, y me dejan hablar de la anécdota con Alinco, porque buscábamos maestrías que no encontrábamos en la academia, precisamente por la aplicabilidad a la dinámica de la empresa. Y nos encontramos con una facilidad de hacerlo enorme con Alinco. IJALTI y Alinco entonces están hoy haciendo un anuncio de una segunda generación, después de una primera que va muy bien, muy exitosamente avanzando en Jalisco. Pero nos da todavía más gusto anunciar y compartir con ustedes hoy que arranca una primera generación de este doctorado en Guanajuato, en la zona de León principalmente, pero bueno, entendemos al Bajío y el occidente y el centro del país como una región industrial muy integrada y nos importa mucho esta integración. Entonces termino sabiendo que no he dado muchos datos específicos que muchos de ustedes estarán interesados en conocer, porque la forma en la que lo hacemos es con una sesión personal, con el rector de Alinco, con Francisco Antón Gabelich, para, como debe de ser, en una conversación de uno a uno se analice las necesidades, los intereses, las expectativas que cada uno de ustedes tenga, se respondan dudas a todo nivel de detalle y puedan ustedes considerar esto como una buena inversión de vida y entrar a este programa. Aquí está y dejaremos en la liga el correo de Francisco para poder conectar con él y resolver. Más bien nos gustaría mostrar el doctorado en vivo, funcionando en esta sesión. Pero antes de hacerlo nos queremos dar el lujo, porque es un lujo, de compartir con ustedes aquí y donde nos estén acompañando, pues la firma de un convenio que hicimos con otras de esas personas maravillosas que se cruzan, ¿no? en la vida con visiones muy, muy paralelas, que nos ayudaron a conectar con Guanajuato, con esta industria en el Bajío. Y invito a mis amigas Selena y Rocío a acompañarme aquí
para hacer la firma de un convenio que hace el IJALTI con Metaforce, en este contexto de unir estas dos regiones. Entonces, quisiera aprovechar un minutito de nuestra sesión para darle el valor y el nivel que esto tiene. Hay mucho tiempo de trabajo en construir una alianza que nos ayude a encontrar talento en toda esta región y ponerlo donde las empresas lo necesitan, desarrollo, educación y formación. Y el IJALTI se encontró pues en Metaforce un socio perfecto, maravilloso. Entonces yo quisiera invitar a Selene, que es la directora de Metaforce, y a Rocío, su socia de lujo y una gran provocadora de cosas, pues como testigo de esta firma, que aprovechemos para firmar y arrancar con nuestra sesión. Selene, si me ayudas a firmar primero. Pues el primero de muchos. El primero de muchos, así es, Benjamín. Muchas gracias. Bueno, si me permites, Sí, claro. además de estar muy orgullosa de empezar esta iniciativa de llevar este doctorado a Guanajuato, decirte que algo que tú y yo compartimos hoy al representar también a la industria, tanto en Guanajuato como en Jalisco, es que las fronteras tenemos que borrarlas, empezando por esta región. El Consejo Nacional de Clústeres de Software también tiene una visión relacionada con cómo crear políticas de regionalización inteligente, y nuestra región tiene mucho potencial para hacer esto. El doctorado es una iniciativa importante, pero también hay algo que nos une, que es la atracción de talento, la generación de talento, y no solo de talento para que trabaje en nuestras empresas, sino talento para que dirija el futuro de la industria. Correcto. Entonces, por eso estoy muy emocionada, y muchísimas gracias nuevamente a mi socia Rocío, que bueno, compañera de batallas diarias, y muchas gracias por recibirnos aquí. Es su casa, es su casa. Lanzamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades a Metaforce y al IJALTI. Muy bien. Y si les parece bien, pues démosle inicio al panel. Invito a mis compañeros panelistas a pasar al frente y presento a Luis Alberto García, director general del IJALTI, que nos ayudará a moderar el panel. Muchísimas gracias, Benjamín. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a dar, como lo comentó Benjamín, esta apertura, este preámbulo, y a la vez un poco una probada de cómo es este análisis, qué es lo que pasa en estas clases del doctorado. Y por qué sentimos nosotros que es una gran respuesta a esta necesidad de formar talento, y de formar un talento especializado en áreas de alta administración. Benjamín ahorita dio algunos datos de cómo se estructura el programa de doctorado, y tiene que ver mucho con esta participación y con este análisis. Pero este análisis tiene que ir ligado, por supuesto, a los datos. Y datos que nos han dado revelaciones muy interesantes acerca de qué es lo que está pasando en nuestra industria, qué es lo que está pasando en el sector, y tiene que ver muchísimo con lo que nosotros investigamos cada cierto tiempo, lo tratamos de hacer cada año, que es un estudio que hacemos que se llama el IT Talent. El panel en general va a tener este formato que nos va a decir qué nos falta para ser una potencia de tecnologías de información global. Entonces vamos a empezar primero analizando algunos pequeños datos que hemos encontrado, en que va a ser un resumen muy breve, para dar como apertura a lo que vamos a discutir ahorita en el panel. Primero vamos a hablar de qué es lo que está pasando, cómo es el mapa de la industria aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, primero tenemos que empezar que no ha sido casual el hecho de que por qué Jalisco se ha vuelto una potencia, entre comillas, en la parte de desarrollo tecnológico. Y tiene que ver con que tenemos ya una historia larga en la tradición de cómo hacemos la manufactura, cómo hacemos ingeniería y cómo nos hemos insertado en estos procesos de creación de tecnología y de creación de nuevos procesos. Tiene que ver desde los 70s, cuando llegó la industria de manufactura de tecnología aquí a la ciudad, y empezó a hacer este pequeño semillero que provocó que después en los 90s llegara la industria electrónica y de manufactura, que hubo una gran explosión de empresas, que fue el gran semillero también de muchas otras industrias que a la cual recibieron ejecutivos. Es importante señalar que mucho de esta parte de esta colaboración se dio
porque desde un principio empezamos a platicar y a darnos conciencia de la importancia de la colaboración. Y por eso, cuando nace la industria de TI como un derivado de la industria electrónica, y cuando llegan las industrias creativas hacia el 2010, y hacia el 2015 con esta explosión de startups, y tanto a nivel local como global, nos reforzamos otra vez a lo que nosotros le denominamos la receta secreta, ¿no? Que es que la industria, el gobierno y la academia trabajamos en conjunto de manera colaborativa. Y aquí la broma es lo de diario, no es muy fácil decirlo, no es tan sencillo llevarlo a la práctica. Y tenemos muchos años haciéndolo, y parte de esta buena o de esta bonanza que se ha dado es precisamente por esta integración. Como parte de datos interesantes, hacia el 2005, a inicios del 2000, cuando precisamente se creó IJALTI, teníamos en nuestras empresas de tecnologías de la información alrededor de unas 35, 40 empresas en un inicio, y hemos tenido un crecimiento sostenido de alrededor del 21% año con año hasta el 2021. En este momento alcanzamos más de 700 empresas, entonces ha sido un crecimiento constante. El otro punto es el punto del empleo. En el empleo hemos estado creciendo alrededor del 26% anual, también de manera sostenida, pasando de alrededor de unos 1.100, 1.200 empleados allá en el 2005 a más de 60.000 actualmente en nuestros datos que nos acaba de arrojar el estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que sí hemos logrado buenos números y un gran avance en cuanto a la cantidad tanto de empresas como de personal. Un dato curioso y que nos gusta resaltar es que el sector creció de una manera un tanto atípica. Atípica decimos ¿por qué? Porque si ven ahorita esta gráfica de pastel, verán que tenemos una gran cantidad de empresas grandes como parte del sector. Y esto va un poquito de una manera diferente a como se presentan la mayoría de las empresas o la mayoría de las industrias en el país. Tenemos alrededor de un 30% de empresas grandes, un 42% de empresas micro y un 9% de empresas medianas. En las empresas pequeñas tenemos un 19%. Esto lo que nos habla es que sí, el sector está compuesto de varias, por no decir de una gran cantidad, de empresas grandes, muchas de ellas transnacionales. Y se ve en esta otra lámina. ¿El mundo ve a Jalisco como un destino muy atractivo? Sí. En buena parte porque ya hay una gran tradición, tenemos muchas empresas de Estados Unidos, y en los últimos años hemos tenido una explosión de empresas de otros países, porque el mercado mismo ha estado atrayendo este tipo de empresas. Desde empresas de la India, por supuesto, empresas mexicanas, empresas del Reino Unido, empresas de Alemania, de Francia, de Europa del Este, que están conformando esta nueva radiografía, este nuevo mapa de la cantidad de empresas y del origen de las empresas de tecnologías de información en el Estado. Y también siempre bromeamos, ¿no? Una de las grandes láminas que tenemos es esta que estoy mostrando, que muestra la gran cantidad de logos que están asentados aquí, desde empresas que son enormes potencias, que están en el top 500 de industrias en Estados Unidos, de grandes manufactureros de la industria electrónica, grandes empresas en el sector de TI, una gran cantidad de empresas también trabajando en el sector de servicios con BPO y ITO, otra gran cantidad de empresas trabajando en diseño electrónico, muchas pequeñas y medianas empresas, industrias creativas que pueden hacer todo tipo de servicios, corrección de color, de audio, efectos especiales, más venture capital, más una gran cantidad de universidades, más incubadoras y aceleradoras y organismos como nosotros en IJALTI que le dan soporte a todo este ecosistema. Si ven el resumen que ven ahí en cuanto a los números, más de 250,000 personas en el sector, más de 16,000 estudiantes en carreras STEM, teníamos un crecimiento anual per pandemia del 20% y en conjunto más de 32 billones de dólares en exportaciones. Todo esto de lo que nos habla es ya de un sector maduro, que ha crecido y que tiene una combinación que no se da muy fácilmente en otras ciudades del mundo, que es esta combinación de tener en una sola ciudad desarrollo electrónico, manufactura electrónica, desarrollo de software en todas sus variantes, más aparte incluso industrias creativas. Todo en cuestión de, bromeando un poco, ¿no? En cuestión de cuadras, en que te puedes encontrar todo lo que tú requieras y que prácticamente cualquier proyecto de alta tecnología lo puedes desarrollar aquí de una manera muy sencilla. Sin embargo, nuestro gran nervio, temor y reto es el talento. Una de las grandes ventajas que ha tenido México es que tiene una gran tradición formando ingenieros. Incluso actualmente nosotros estimamos que México está en este top 10 de países que produce ingenieros cada año. Obviamente hay grandes potencias como India y China que cada año generan una gran cantidad de ingenieros, estimamos más de 700,000. Y México está en este lugar 10, 11 entre producción de ingenieros.
Sin embargo, se estima que a nivel mundial tenemos un déficit de 5 millones, lo cual nos dice otra vez de un gran reto que tenemos para seguir formando personal para mantener el crecimiento de la industria. Nuestros datos nos dicen que tenemos alrededor de 5 millones de estudiantes a nivel nacional, de los cuales el 34% están estudiando ya en carreras relacionadas con STEM. Es un dato muy bueno como país, porque el promedio en la OCDE es de solo el 25%. Sin embargo, aún así la estimación es corta, porque las necesidades son muchas. Estimamos también que muy en particular, estudiando carreras de tecnologías de la información, tenemos al 6%, alrededor de 300,000. Tenemos una ventaja geográfica, y es que combinando la región de Jalisco junto con la región Bajío, tenemos más de 120,000 estudiantes que pueden ser atraídos por una industria como nosotros. Tenemos también, nuestra estimación es que actualmente 1.2 millones de personas ya están trabajando en el sector de tecnologías de información directamente, pero el problema es cómo encontramos el talento y de qué calidad encontramos el talento. Aquí tenemos dos recuadros, uno que nos dice disponible, entre 60 y 60 días podemos encontrar personas que son relativamente fáciles de encontrar y que tienen un perfil relativamente básico también. Estamos hablando de project managers, de gente que da soporte, de programación básica, de pruebas, de análisis de sistemas. Sin embargo, tenemos el reto de elevar el nivel técnico para realmente poder cubrir el otro recuadro donde le ponemos que son las posiciones difíciles de encontrar. Personas con muy alto nivel de inglés, obviamente somos un sector que exporta los servicios. Arquitectos y desarrollo de productos, tenemos muy buena conciencia acerca de cómo hacerlo, pero no tanto cómo diseñar productos de cero. Gerentes, ingenieros de datos, expertos en inteligencia artificial, en base de datos, incluso en análisis de pruebas, pero a un nivel más elevado. Todo esto lo que nos dice es que sí estamos encontrando retos para poder encontrar el talento y sostener este crecimiento y dar el siguiente paso. Tenemos grandes empresas aquí en Guadalajara que tienen más de 1,000 empleados y esto lo que nos habla es que hemos logrado, a pesar de todo, soportar el crecimiento. Como radiografía nacional, Jalisco es el líder y nuestra estimación es que aporta el 23% de todo el sector de TI del país. La Ciudad de México debe estar alrededor del 22%, Nuevo León alrededor del 6.5% y juntando los estados de centro-occidente, pues tenemos también una gran combinación ahí juntando Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, que nos da también la fortaleza que podemos encontrar en el sector. Pero esta lámina nos dice muy claro, ¿no? Sí, Jalisco ha sido el líder y ha estado impulsando el sector, pero de nuevo tenemos estos retos de cómo soportar el crecimiento. Esta otra lámina de lo que nos dice es qué es lo que hacen los ingenieros que están aquí, a qué se dedican. Y si alcanzan a detectar ahí en el círculo verde que tenemos en la imagen, hacemos mucho full stack, hacemos mucho soporte, technical support y backend. Son de las principales actividades. Y lo que nos hace otra vez es decirnos que estamos haciendo trabajos en la parte precisamente de back, pero que a lo mejor en la parte de desarrollo de productos y hacia afuera no lo estamos haciendo tanto con nuevos servicios. A diferencia, por ejemplo, un poco de Ciudad de México, ¿no? Donde la parte de los mobile developers y de los user experience está más notoria y son círculos un poco más grandes. También tenemos que hablar un poco de que en México somos un país a veces de contrastes. Y uno de los grandes contrastes es que en este estudio que nos encontramos acerca de la labor que hizo Gartner, acerca de la labor de lo que hacen los empleados, nos dice que sí, México es el líder en ese discretionary effort. Es decir, los mexicanos, como a veces se dice, ¿no? Nos ponemos la camiseta y sí trabajamos muchas horas. Pero si vemos otro de los indicadores que muestra el reporte es la productividad. Y en productividad no estamos tan fuertes. Hay otros países que parece que con menos horas hombre están teniendo mejores o mucho mejores niveles de productividad. Esto también, ¿qué nos dice? Que no solamente es la hora, ¿no? Es la hora sentado en un escritorio haciendo un desarrollo, trabajando. Es realmente la productividad y el valor agregado que le ponemos a nuestro trabajo. Y ahí es donde tenemos también que empezar a ver estos factores como puntos importantes hacia dónde debemos trabajar y mejorar, tanto como sector como país. Y esta es una de las grandes conclusiones. Claro que hay una mayor demanda de ingenieros que lo que nos ofrece la oferta, que lo que nos ofrece el mercado. Y aquí vemos, ¿no?
Nosotros, nuestra estimación también es que cada año necesitamos 8,000 ingenieros para que estuvieran listos para trabajar en sistemas complejos que actualmente se requiere y requiere el mercado. ¿De dónde los vamos a obtener? Pues en primera instancia sería de los 3,000 egresados que cada año surgen de las universidades locales, pero de los cuales solamente 1/3 de ellos habla el nivel de inglés con un nivel adecuado para poder tener una buena posición en el mercado. Esto que nos lleva a que necesitamos 7,000 ingenieros hacia nuestro sector, hacia este sector que estamos hablando. Podemos a lo mejor atraer alrededor de unos 1,000 expertos extranjeros que nos van a ayudar a soportar el crecimiento, pero sin embargo necesitamos atraer a 4,000 de los mejores talentos a nivel nacional para que ayuden a sostener. Y muy probablemente empezar a pensar en estos modelos de reconversión para encontrar otras 2,000 personas que ayuden a sostener estas 8,000 vacantes que vamos a tener o que estamos teniendo cada año. Es un gran reto y tenemos que precisamente empezar a pensar, a analizar y a discutir cómo vamos a lograr y cómo vamos a poder llegar a estos números o incluso crecerlos. El tema del salario. Nosotros al hacer el estudio y empezar a analizar los datos, lo que nos dimos cuenta es de una relación muy directa y muy lineal. Mientras mejor sea tu nivel de inglés, va a ser mejor tu salario, en la parte técnica, en nuestro sector. Y como ven aquí, si no hablas nada de inglés, pues probablemente tu salario esté bajo un 30% de lo que sería un promedio de los salarios a nivel local. Si tienes un nivel limitado, vas a estar ahí un 18% abajo. Sin embargo, si tienes un nivel avanzado o puedes hablarlo o eres de nivel nativo, tu salario se incrementa hasta un 62%. Lo cual nos habla precisamente, ¿no?, del tipo de industria y de cómo estas grandes industrias, que son buena parte, o una de las partes más importantes de la conformación de las empresas del sector, están necesitando personas que hablen muy bien el idioma. Y en esta lámina también se ve de manera muy clara, ¿no? En la parte horizontal van a ver los años de experiencia de las personas y cómo desde un inicio, desde recién egresados, el hablar un nivel de inglés adecuado o muy alto, que es la primera línea, la línea que se ve en un azul oscuro, es el nivel donde va a empezar el mejor salario de todos estos que están aquí. Obviamente que conforme ven los niveles avanzado, profesional, limitado o ninguno, pues son las gráficas en el orden en las que ven, las líneas en las que lo ven. Y por supuesto, conforme pasa el tiempo, ven también cómo se van separando las líneas. Y esto de lo que nos habla es otra vez, ¿no? Se combina la parte de experiencia, la parte técnica, con un buen nivel de inglés, el salario crece. Cuando analizamos los promedios y cuando lo comparamos con diferentes organismos que también estudian los salarios al igual que nosotros, lo que nos damos cuenta es que las tendencias, todos coincidimos en ellas. Es decir, la parte de recién egresados empiezan con salarios bastante competitivos, en alrededor de unos 20,000 pesos, pero prácticamente al tercer año se empiezan a duplicar. Y llega un punto, sobre todo, cuando rebasas la especialidad de 7 a 9 años de experiencia y estás a lo mejor en alguna zona de alta especialización, donde tu salario se dispara. Como pueden ver, a salarios de más de 100,000 pesos al mes. Esto también de lo que nos habla es de todo un reto que tenemos que tener todos los que participamos en el sector, de que realmente estos altos salarios reflejen alta productividad. Y aquí es uno de los temas también que vamos a discutir. A veces también el hecho de los incrementos anuales, ¿no? Perdemos un poco el foco, o sea, pero cuando llevamos una radiografía de varios años es cuando de repente nos golpea un poco la realidad. Y esta lámina es lo que nos dice, ¿no? Cómo ha ido creciendo el salario en porcentaje y en promedio año con año, del 2017 al 2022. En 2021 tenemos ahí un pequeño hueco porque no completamos los datos por la pandemia, pero podrán ver que la tendencia es muy clarita y muy marcada, ¿no? 12% anual. Es decir, de 2017 al 2018 creció un 11%, de 18 al 19 un 10%, y así. Lo que nos dice que en cuestión de 5 años, pues en términos generales o redondeando, estamos hablando del 50%. Lo cual otra vez nos ha hecho que los salarios estén incrementándose e incrementándose. Pero comparándolo contra la productividad es cuando empezamos a tener estas diferencias y estos gaps. También tenemos el tema de la rotación. Tenemos un mercado que está necesitando mucho personal y por supuesto que las empresas están surtiendo unas de otras, el término tal vez está canibalizando unas de otras, para encontrar el personal experto.
Y aunque aquí ven que a lo mejor en porcentaje en las empresas muy grandes se ve menor, la verdad es que en volumen es mayor. O sea, hay una mayor cantidad de demanda de las personas, lo cual también nos ha provocado que la rotación del personal se incremente. Y esto también es otro de los grandes factores que tenemos que analizar. Es decir, ¿bajó el índice de las grandes empresas por efecto de su crecimiento? Sí, pero a la vez nos estamos canibalizando las personas. Lo único que estamos haciendo es un poco tapando un hoyo y abriendo otros, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos parados la industria local en el contexto mundial? Pues platicábamos hace algunos momentos, ¿no? Que parecería que hace algunos años había unos mercados donde los salarios eran muy competitivos, muy bajos, y parecía que México ya estaba en ese rango hace algunos años. Sin embargo, al ver esta estadística y esta gráfica, verán que México ya está en media tabla, y tenemos un grupo muy compacto, lo que pueden ver ahí en colores verdes y amarillos, que están en las diferencias en salarios promedio muy cercanas. Lo que nos habla es de una banda ya de países que estamos compitiendo por los mismos proyectos. Ya no somos un país de bajo costo. Y estamos al revés, ¿no? Estamos dentro de ese bloque de países de medio costo, estamos empezando a irnos hacia la parte de arriba. Y esto también lo que nos habla es que si nos comparamos con otros hubs de alta tecnología en América Latina, pues estamos notando que sí, por supuesto, conforme los niveles de experiencia crecen, tu salario también crece, pero si se fijan aquí, en la gráfica lo que nos marca es un pico en la parte de empleados senior en México con los salarios en promedio. Y esto lo que nos habla también es competitividad. Y esto es un punto, un factor importante. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que esta lámina nos dice de inmediato, ¿no? ¿Por qué tenemos una disparidad? Si se fijan, hay una especie de tendencia en todos los países latinoamericanos, pero en México en particular con la gente senior se ha elevado. Y aquí lo vemos, ¿no? Más de un 100% contra el promedio en América Latina, que es del 29%. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Lo vamos a ver ahorita en el panel, pero vamos analizando esta capacidad técnica, nos hemos quedado atrás. El modelo Nearshore, que durante mucho tiempo fue tan exitoso, requiere un cambio y obviamente, ¿no? Hay que hacer un mapa detallado de todo el país. Los hemos enfocado mucho en IJALTI en hacer este análisis, este mapa local, pero tenemos que ver la radiografía nacional para tener políticas nacionales. Entonces invito a los panelistas a que nos acompañen. Por favor. Y vamos a dividir el panel en dos grandes áreas. La primera es ¿dónde estamos? Ahorita vimos un pequeño análisis con datos, pero aquí empezaría Benja. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que tú ves ahorita en esta primera parte de estos datos y cómo los podemos interpretar? Bueno, leímos esta información, vimos hojas de Excel detrás de esto, estudios de muchos, y a mí me parecía importante empezar con una reflexión que quizás a alguien le parezca muy dura o a lo mejor hasta un poquito fuera de lugar, pero creo que tenemos que reconocer que estamos haciendo maquila de software y no desarrollo de software. Estamos haciendo muchísima maquila y hemos crecido mucho y los sueldos nos hacen pensar que estamos haciendo cosas muy sofisticadas, pero mi conclusión es que no. Esta maquila de software es resultado de este modelo de Nearshore que a nivel global, antes de la pandemia, tenía una lógica muy fuerte por cuestiones geográficas y de proximidad cultural y otras cosas, usos horarios, qué sé yo. La pandemia vino a borrar eso. No sé si totalmente, pero sí de manera importante. Y entonces se parece un poco a lo que nos pasó en la industria electrónica aquí en Jalisco hace 20 años, donde un viernes nos fuimos a descansar y el lunes que llegamos se había ido la mitad de las líneas de manufactura a China. Y no entendíamos qué pasaba, pero pues nos dimos cuenta que había un modelo de altos volúmenes, bajo costo, bajo margen, que pues no daba, ¿no? Y claro que nos ganaba China porque tenía mejores condiciones que nosotros. Y yo siento que un poco estamos ahí, ¿no? Y porque estamos ahí, también creo que estamos vendiendo una capacidad que no tenemos. La ecuación esta de los 8,000
es lo que a mí me dice, ¿no? Seguimos diciéndole al mundo, vente a México, Jalisco es el mejor lugar en México para esto, porque vea que en grande es la industria, arranca tus empresas. Pero arrancar una empresa de software significa encontrar ingenieros listos para hacer ingeniería. Estamos en una capacidad que no tenemos, eso es peligroso. Y nomás quiero por último decir que también veo, más bien no veo, algo que vi en los 80s y en los 90s en nuestra industria. Empresas multinacionales que se vinieron a México, entendiendo que había un talento que valía mucho la pena, con una visión de invertir en este talento. A mí me tocó estar en una de estas empresas, en Hewlett Packard, y para mí fue clarísimo que dijeron, nos vamos hoy, en los 80s, principios de los 80s, y le estaremos sacando jugo a esta inversión en los 90s. A mí me parece correcto, me parece muy sano. Estas cosas no son de microondas, desarrollar el talento donde no lo hay. Y no lo veo ahora. Y cuando digo no lo veo ahora, veo a muchas empresas que vienen a establecerse en este ecosistema que es muy atractivo, pero un poco con la idea yo llego un lunes y el viernes ya tengo a la gente lista y no le tengo yo que invertir y pues se los robo al de enfrente. Y esos dos temas juntos para mí reflejan el dónde estamos, ¿no? Sería como mi propuesta que sale de estos datos que vimos, de este año, pero de los años anteriores, y que creo que tenemos que decir en voz alta, escucharlo, reconocerlo y entonces entender si hay que hacer algo diferente, ¿no? O seguir con eso, que yo pienso que no. Guillermo, ¿el modelo entonces de nearshore crees que se agote? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que los modelos económicos lo hemos visto a través de la historia en diferentes momentos, en diferentes sectores. Los modelos económicos se pueden agotar. Y creo que estamos en un momento crítico en la historia de Jalisco y de México, en donde este modelo tiene el potencial de terminarse si no hacemos algo al respecto. Creo que el incremento de costos sin el proporcional incremento del valor que se produce es uno de los peligros más grandes que afronta este modelo económico. Si le sumas a eso las prácticas alternativas, creativas, desleales, que desmotivan también a los nuevos empresarios para crear sus empresas, ¿no? Para empezar sus empresas de servicios, porque el alto riesgo de meterse a este sector por esas prácticas permitidas, pues sí, permitidas o no, pero están ahí, incrementa el riesgo y lo cual va a provocar que haya menos empresas empleando gente junior, porque los que vienen les prometimos pura gente senior, puro ingeniero que camina sobre el agua, ¿no? Entonces, ¿de dónde los van a sacar? Tienen que sacarlos de algún lado. ¿Qué va a pasar con las pymes que quieran iniciar? Van a tener que contratar talento junior. No van a poder competir. Me parece que eso nos va a llevar a una desmotivación de la generación de pymes y por lo tanto la desmotivación de contratación de ingenieros juniors y por lo tanto la desmotivación de esos ingenieros para estudiar estas carreras relacionadas con esta área, lo cual nos va a llevar a un sector pues más viejo, más pequeño y más irrelevante. Creo que esa visión, digo, claro que estoy aquí, seguimos aquí porque tenemos mucha, no solamente confianza, sino estos esfuerzos, pues a mí me dan una confianza muy, muy basada en la realidad de que tenemos alternativas y que como sector podemos salir adelante, ¿no? Como ecosistema, creo que hablaste, Luis, del ecosistema, y sí, un ecosistema tiene partes interconectadas, y creo que hay una alternativa para seguirle dando sustentabilidad a este sector que definitivamente está en riesgo. Gracias, Guillermo. Lupita, momento de quiebre, estamos en una burbuja. ¿Tú Muy cómo bien. lo ves? Sí, desde mi perspectiva yo veo un riesgo, pero también veo una parte muy buena. El riesgo que veo, por un lado, es esa escalada que puede romper la burbuja. Esta burbuja está a punto de romperse si no hacemos algo. Como bien mencionaba Benjamín, en Jalisco hemos sido no reactivos, hemos sido proactivos. Entonces,
Entonces se vio en los años 90 con manufactura y ahorita, hoy en día, estoy viendo estas acciones. Entonces eso me da confianza. Esa confianza que veo estas acciones que estamos teniendo aquí, pero también veo, por otro lado, las fricciones que tenemos en nuestro inversor, el país vecino del norte, fricciones que está teniendo con Asia y que nos ponen en una situación privilegiada que nos puede ayudar y que nos puede ayudar a colocarnos como lo que hemos venido siendo, líderes en desarrollo de software, en tecnología. Aquí la parte preocupante es que esa escalada de salarios debe de corresponder con lo que ya mencionabas de un nivel técnico. El mantener el mismo nivel técnico ya no es una opción. Tenemos otros competidores clave que están compitiendo por lo mismo, entonces debemos de elevar esa parte, ¿no? Esta parte técnica de nuestros ingenieros para poder seguir siendo competitivos, y no solamente competitivos, sino los mejores de la región. Gracias, Lupita. Raúl, entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Hay un incremento en la demanda de nearshore? ¿Estamos conectando offshore? ¿Qué está pasando? Sí. Además de la burbuja y de lo que hemos mencionado. Mira, digo, ya lo platicamos mucho, pero ahorita estamos en una coyuntura muy, muy importante. El modelo económico de nearshore definitivamente está en una explosión tremenda por las situaciones que ya platicamos, pero es finito. Pero también existe la otra coyuntura que están muchas empresas internacionales balanceando todo lo que es offshore a estar todavía más cerca de ellos porque ya vieron que el modelo de 100% fuera no funciona. Entonces, esa coyuntura es importante. Sin embargo, muchas de esas inversiones extranjeras vienen y tratan de hacer una manufactura justamente de software, sin valor agregado, solo un mayor salario y sin diferenciadores, ¿no? Entonces esa es una parte. Y la segunda parte es que muchos de nuestros líderes no tienen esa visión, estrategia internacional y esa exposición internacional que nos permitan tener un paso adelante a lo que necesitamos dentro de este sector para evitar todas estas anomalías que estamos platicando, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Si se fijan, ahorita estamos tratando de dilucidar, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? En esta segunda parte del panel lo que queremos platicar es de estos futuros posibles. Es decir, si estamos detectando detalles, problemas, retos, como queramos llamarle, pero ahora, ¿cómo pasamos a esta segunda etapa? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos puede pasar? ¿Hacia dónde nos podemos dirigir? Que es parte del análisis que estamos pensando. Y aquí te preguntaría de nuevo, Benja, ¿qué acciones, qué podemos hacer? Vamos a pensar en qué otras soluciones, qué otras alternativas tenemos, dadas las condiciones que nos están pasando. Sí, voy a dar un pasito atrás porque a mí me sirve y a lo mejor sirve. ¿Qué pasaría si no pasa nada? Si no nos movemos, ¿no? ¿Hacia dónde, esta trayectoria, a dónde nos lleva? A mí estos datos me dicen con toda claridad, mi gráfica favorita de todas es la que vimos de los salarios junior, intermedio y senior, comparando México con otros países de América Latina, pero los números con todos los otros países son iguales. Hay una lógica entre el crecimiento de salarios en todos los países del mundo, menos en México. Que haya ese brinco de 100% en el nivel senior es anormal. Yo lo entiendo como artificial. Artificial en un sentido de que no está conectado con la productividad, sin duda, ¿no? Y entonces esta burbuja de la que hablamos de los salarios, de esta escalada de salarios, es tóxica y es muy peligrosa. Si no la detenemos, van a pasar muchas cosas. Primero, ya no somos competitivos como lo éramos hace 3 años, ni siquiera me voy más lejos. Proyectos que se venían a México sin pensarlo, hoy los tenemos que pelear con uñas y dientes, nosotros nos toca hacerlo, Sí. ganamos unos y perdemos otros. ¿Por qué? Pues porque el costo no da, esa es una, pero la otra, y Lupita, yo creo que lo pones exactamente donde es, pues el otro es el tema de la capacidad, de la calidad, de la productividad, ¿no? Lo hemos hablado un poco nosotros en otros foros y nos duele la panza cuando nos dicen, oye, pues ya ni tan barato y además ni tan bueno, ¿no? Como es artificial y si no hacemos nada, vamos a crear, y perdón por la etiqueta que es muy fea, pero pues estamos creando una industria de divas.
y no lo digo queriendo molestar a nadie o faltar el respeto, lo digo porque la analogía sirve, ¿no? O sea, yo entiendo la palabra como alguien que no tiene un autoconcepto correcto, ¿no? Como que se entiende en un lugar diferente, normalmente más alto en el que realmente está, y eso no le sirve ni a nuestros compañeros, ni a las empresas, ni a nuestros clientes, ¿no? Entonces yo creo que si no hacemos nada, pues esto se va a autorregular y los proyectos se van a ir a otros lugares, otros hubs del mundo cercanos a nosotros, que tienen las ventajas que tenemos nosotros. Colombia está más en el mismo uso horario. Costa Rica es pequeño y nos está ganando muchos proyectos. No se diga Argentina, con todo lo que tiene, pues sus costos son súper atractivos. Entonces, punto uno, yo diría, si no hacemos nada, esto va para un lugar malo. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver despidos más o menos serios en los próximos meses en una industria que parecía que era color de rosa y todo iba muy bien, ¿no? Ahora, yo creo, nomás para contestar la pregunta, que el tema es, el futuro posible para mí es encontrar ese diferenciador que nos haga cambiar completamente esa discusión. Que no vengan a buscar maquilas de software, sino algo que estos muchachos mexicanos hacen como nadie, ¿no? Hay que pensarle y hay que encontrarlas, ¿no? Yo tengo un tiempo pensando en que no tiene que ser algo que nos ponga al nivel de donde está todo el mundo. Eso sería un poco una locura, ¿no? Si vamos a hacer ese esfuerzo, pues mejor vámonos un paso adelante de una vez, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no? Yo soy ingeniero de electrónico, como tú. Y a mí me tocó hace muchos años ver cómo brincó la electrónica de ingenieros que diseñaban transistores para un chip a ingenieros que diseñaban robots para diseñar transistores en un chip. Y yo creo que en nuestro sector tenemos que diseñar software que diseña software. Tiene que ir para allá. Este modelo no da, o sea, no se pueden contratar 16,000 ingenieros para poder hacer código de este tamaño en 4 semanas. Y entendemos la inteligencia artificial y sus capacidades actuales. Pongo una de algunas ideas que yo tengo en la mesa como ejemplo, pero más bien yo creo que nos tenemos que reunir y repensar, ¿no? el modelo, encontrar ese diferenciador y amanecer diciéndole al mundo, miren, aquí tenemos algo que es significativamente atractivo y superior, ¿no? A lo que hay en otro lado. Y sé que le podemos entrar a ese mercado, sí tenemos la capacidad, la inteligencia, la innovación. Gracias, Benjamín. Lupita, precisamente, Benjamín lo acaba de mencionar, ¿no? Estamos hablando también de temas de talento, de cómo desarrollamos estos líderes excepcionales. El concepto de un ingeniero ambidiestro, ¿no? Muy bien. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos proponer para que vaya ligado con la necesidad, con el talento? Claro que sí. Bueno, desde mi punto de vista, y aquí platicando también con mis amigos, tenemos que tener colaboración, la cuádruple hélice. ¿Sí? Vemos muy fuerte la parte de gobierno, las cámaras, aquí tenemos representantes trabajando juntos de diferentes estados, la industria, la academia. Sin este esfuerzo conjunto no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Desde el punto de vista, ¿qué podemos hacer? 3 cosas: talento, liderazgo, visión. Con eso podemos romper de alguna manera, no la burbuja, más bien romper que no se dañe esta burbuja, ¿no? En talento, ¿qué podemos o deberíamos de estar haciendo? La reconversión está fuerte ahorita y hay mucha gente muy interesada y qué bueno y que se está haciendo ese esfuerzo, ¿sí? Sin embargo, podemos ver en este talento que podemos poner algo que le llamamos los power skills. Hacer a nuestros ingenieros ambidiestros significa que tengan el hard skill y el soft skill. Estos juntos le llamamos power skills. Estos power skills son los que nos van a dotar a nuestros ingenieros para que lleguen al siguiente nivel y que puedan competir, y no solamente competir, sino salir pues en un nivel mucho más alto, ¿no? Sin embargo, también otra vez vemos la parte del inglés que mencionabas, el Educational First, que manda el reporte del índice de competencia en inglés. 112 países evaluados, más de 2 millones de respuestas. Los países que no tienen inglés nativo, Argentina en el lugar número 30 en Latinoamérica, ¿sí? Con precios baratos, costo bajo. Luego sigue Costa Rica,
Paraguay, Bolivia, República Dominicana. Y de esos 112 países, México se sitúa en el lugar 92. O sea, ¿cómo nos pone a los ingenieros que tenemos a competir con esas habilidades de negociación, de colaboración, si no pueden tener una plática fluida en inglés? ¿Sí? Entonces, yo he conocido muchos ingenieros que tienen una capacidad técnica fuertísima, pero que se ven segregados o limitados por la falta del inglés. ¿Sí? Entonces, ahí viene un llamado también a la cuádruple hélice, academia, gobierno, sociedad, todos que podamos ayudar en esto, ¿no? Por otro lado, liderazgo, el liderazgo, bueno, que los líderes actuales nos estamos preparando, está el doctorado y seguimos, ¿verdad? Y deberíamos de seguir apostándole esa parte, pero los líderes del futuro, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Cómo los coachamos, cómo los mentoreamos? Les damos mentoría para que crezca esa visión, y esa visión donde México se mantiene no solamente como líder, sino como el referente de la industria del sabor. Muchas gracias, Lupita. Y yo lo ligo con lo que platica Benjamín, de que no solamente es hacer o llegar a hacer lo que todo mundo hacemos, ¿no? Sino dar ese paso de calidad. Y tiene que ver, sí, con el liderazgo, con que las personas se comuniquen, con que el nivel del idioma, no hay que ser un genio, el inglés es el idioma de los negocios y obviamente tiene que crecer, porque somos empresas globales a final de cuentas. Raúl, precisamente, ¿cómo le damos este nuevo modelo? ¿Qué hacemos en este nuevo modelo de valor y de desarrollo tecnológico? ¿Cómo insertamos ahora el talento, estas ganas de hacer algo diferente? Hemos visto estos riesgos. Ahora, ¿qué deberíamos empezar a pensar o a revisar? Y yo creo que, gracias Luis, es empezar por la mentalidad. Si Jalisco, Guanajuato, los clústeres que nosotros tenemos, queremos ser los titanes de toda esta región. O sea, realmente no nos vamos a diferenciar ni por posición geográfica, ni por horario, ni por el ecosistema que hemos creado, que es maravilloso y se necesita. Es crítico para poder estar ahí, ¿no? Pero sí necesitamos buscar que empecemos a tener un poquito más de valor agregado al sector productivo. Entender lo que necesita el sector productivo, ir ese pasito adelante y darle eso, y en paralelo también poner las nuevas tecnologías que salgan de aquí, que nosotros seamos los que desarrollemos esas nuevas tecnologías, que sean alternativas si tú quieres, pero que nos ayuden a diferenciarnos a ese robot de robots, ¿no? Y el segundo es relacionarnos mejor con los sectores académicos, hacernos más flexibles con los sectores académicos, pero también las mentalidades de las empresas medianas y grandes que sean de desarrollo de talento, que empiecen a decir, yo no necesito que seas ambidiestro, aquí vas a aprender a ser ambidiestro, conmigo vas a tener una carrera, conmigo vas a poder ser mejor e ir hacia adelante. Entonces esa mentalidad para poder desarrollar el talento junto con la academia creo que va a ser crítica también para allá. Y por último, es muy importante, los mexicanos, los latinos, somos muy celosos de nuestra cultura. La abrazamos y la queremos y la adoramos y es nuestra salsita de todos los días, nuestro limón y sal de lo que comemos. Pero la realidad es que debemos de crear una cultura internacional aquí, con un ambiente local. No perder la autenticidad, pero sí tener una cultura que sea internacional, al 100%, quitando esos bloqueos que teníamos antes, ¿no? Pensando de manera más global, ¿no? A final de Para cuentas. llegar ahí. Gracias, Raúl. Y Memo, precisamente, ¿no? ¿Cómo impresionamos al mundo? ¿Cómo le hacemos para así ir a dar este salto y realmente pasar de que sí somos un clúster muy importante, que sí estamos insertados como región, como este ecosistema de alta tecnología, pero que tal vez todavía no podemos llegar a considerarnos realmente una potencia tecnológica? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, yo sí veo a México y sí quiero ver a México como líder en el sector de tecnologías, definitivamente. Mi propósito personal, por lo que me levanto todas las mañanas, es para impresionar al mundo con el talento mexicano. Creo que podemos, creo que tenemos la capacidad de hacerlo, pero yo creo que podemos empezar con algo muy pragmático, con algo que podemos hacer a partir de hoy, ¿no? Una visión más humanista del capitalismo, ¿no? De los negocios. Un capitalismo más consciente. ¿Consciente de qué? De que somos parte de un ecosistema, de que somos parte de un todo. Lo decimos mucho y usamos mucho la palabra. Se me hace que le hemos dicho tanto que ha perdido un poco de significado. Pero somos nosotros las empresas, son los empleados, son las cámaras, es el gobierno, es
esa es la academia, por supuesto, y donde se desajuste algo por un lado, pues se desajusta por el otro. Estamos todos interconectados. Entonces sí creo que un approach, un acercamiento más humanista y más sustentable sería definitivamente algo que nos llevaría a lograr ser el líder que queremos ser, ¿no? Y por lo pronto, cero tolerancia a la mediocridad. No lo permitamos. Cuando negociemos sueldos basados no en amenazas, no en coyunturas, sino en capacidades, en contribución, ¿no? Esa es la segunda. También necesitamos, los de aquí, de repente yo me siento un poco conflictuado porque todos somos de aquí, pero luego necesitamos exigirle a los que vienen a buscar en este ecosistema oportunidades, necesitamos exigirles que jueguen con las reglas del sector, a la más pura tradición jalisciense y guanajuatense, que es colaborar, es jugar en equipo. Estoy consciente que somos, en muchos casos, pues, competencia, y si no competimos por el mercado, competimos por el talento. Pero la competencia tenemos que dejarla de ver aquí, la competencia no está aquí. Los proyectos, después, ya lo vimos aquí, ¿no? Después de venir y mordisquear un poco el concepto de nearshore, ya dijeron, oye, ¿sabes qué? Mejor si nos regresamos a India. Oye, pero son 30 horas de vuelo. Sí, pero vale la pena, ¿no? Entonces, necesitamos como sector darnos cuenta que la competencia no está aquí, la competencia está del otro lado del mundo. Entonces, yo creo que son cuestiones que podemos hacer mañana, ¿no? Como lo decía, la cero tolerancia a la mediocridad y también a la falta de integridad. Y no me refiero a los empleados haciendo double dipping o triple dipping y cosas rarísimas. No me refiero nada más a las empresas no pagando los impuestos de nómina, no reportando al SAT. O sea, sabemos los modelos, ¿no? Sabemos los nombres de esas empresas. Entonces, si lo sé yo, lo sabe el SAT, ¿no? Supongo. Entonces, pues señalemos. Yo creo que la integridad como sector es lo que nos va a dar sustentabilidad. Estoy convencido de eso. Entonces, y es algo que podemos empezar a hacer hoy. No mañana, ni el próximo mes, hoy. Sí. No, creo que tu mensaje de cero tolerancia a la mediocridad es clarito, ¿no? Y tiene que ver con no ser cómplice, por ejemplo, ¿no? De una mala práctica. Y aquí creo que somos todos, ¿no? Todos los que conformamos precisamente el ecosistema, ¿no? Tanto las universidades, el propio gobierno, las industrias, por supuesto los trabajadores, de no permitir que malas prácticas se estén dando, sino que al contrario, ¿no? Busquemos realmente el cómo sí transformamos el ecosistema colocando cada quien de nuestra parte. Y por último, para cerrar un poquito esta discusión que ha sido muy interesante y que creo que a todos nos ha ayudado a llevarnos ideas en la cabeza y empezar a pensar en este, yo lo veo así, ¿no? En que hemos realmente descubierto una mina y hemos estado trabajando, pero no la hemos estado explotando a su máxima capacidad y mucho menos transformando este potencial en realmente productos terminados, usando la analogía minera. Pero, ¿qué conclusión podríamos llevarnos? Y conclusión, como lo acabas de mencionar, ¿no? Con una acción. La primera es cero tolerancia a la mediocridad. Pero, ¿qué podríamos agregar? Ahora sí que empezamos contigo, Raúl. Gracias. Yo creo que es una muy clara y lo utilizamos en el doctorado, lo he mencionado 3 veces. Tenemos que perderle el miedo al cambio, número 1. Las cosas son diferentes, punto. Veamos el pasado como algo bonito, que pasó, que lo disfrutamos, que nos hizo lo que somos hoy, pero para adelante va a ser distinto. No hay más. Perdamos el miedo a eso. Y segundo es ese miedo también que teníamos que nos ayuda a desaprender para volver a aprender. Necesitamos quitarnos los modelos que ya existían y que teníamos nosotros antes y que nos han funcionado 10, 15, 20 veces. Yo he contratado a 1000 personas, yo a 2000, yo a 3000. Ah, qué padre, vamos, tomamos un tequila, se acabó. No, aquí es cómo le hago para poder crear más valor, para poder crear tecnología, para poder tener innovación, para poder dar una solución de negocio que se pueda hacer un producto y que ese producto sea el número 1 a nivel internacional. O sea, quitarnos ese miedo y quitarnos todos los paradigmas que existen y que pensamos nosotros que son los límites de lo posible y que sean simplemente motivadores para hacer lo imposible. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Y sí, esa parte de desaprender y verlo de una manera diferente y como comentas, valorar el pasado, pero no atarnos a él, ¿no? Exactamente.
Lupita, ¿tú qué nos agregarías? Muy bien, pues lo que nos funciona en el pasado no precisamente nos va a funcionar en el presente y mucho menos en el futuro. El que sigamos haciendo lo mismo no nos va a dar más que los mismos resultados. Y los resultados que tenemos actualmente es la competencia a lo mejor ya no está a 30 horas, está a 7 horas hacia el sur, ¿sí? Y esas 7 horas, 8 horas hacia el sur, está la competencia fuerte deseando con esa hambre de traer los proyectos, esa hambre que nos vimos en hace años y que rompíamos todo por tenerlo. Debemos de seguir con esa parte para poder seguir transformándonos y mantenernos, consolidarnos como esos líderes que hemos sido y que yo tengo la confianza que vamos a seguir siendo. O sea, siempre hemos salido de varios baches como mexicanos y creo que es un riesgo, lo vemos como un bache, la competencia externa, la escalada de salarios respecto al talento, a la competitividad, pero creo que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, desde luego que tienen la intención de cambiar esto y lo vamos a cambiar. ¿Sí? Sí. Gracias, Lupita. Y de nuevo, la conclusión aquí es que sí, o sea, Jalisco y en particular la región, Guanajuato también, la parte automotriz, hemos roto muchos paradigmas, ¿no? Hemos cambiado muchas veces la manera de hacerlo, pero tal vez las recetas del pasado no son las que van a llevarnos al futuro. Lo que acabas de mencionar es súper valioso. Memo, ¿qué más agregamos? ¿Qué nos dirías como conclusión? Oye, no, pues ahorita que estaba oyendo a Lupita, me cae el 20 que hemos hablado mucho de esta escalada de precios y de las inflaciones. Y yo creo que todos aquí, más bien de lo que hablamos, nos encantaría generar una derrama económica mayor. Es decir, que los ingenieros tengan más dinero para gastárselo aquí, ¿no? Que compren departamentos, que compren casas, que se abran escuelas, que hay una derrama económica. No quiero dejar la idea de que no quisiera que ganaran más. No, yo quiero que ganen más, pero que nos volvamos un hub tecnológico de alta especialización que nos permita entonces elevar los precios con un proporcional aumento en la calidad, en el valor agregado, en la relevancia de nuestros servicios, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran mensaje y creo que podemos hacerlo. Y tengo 28 años como empresario en este sector y pues conociéndolos a todos y a más gente que está aquí en este ecosistema, pues lo único que me da es esperanza, porque si alguien puede, somos nosotros. Muchísimas gracias también. Muy, muy poderoso el mensaje. Y yo también quisiera ahí recalcar lo que mencionaste hace rato, ¿no? De un capitalismo consciente, y también tiene que ver con eso. Hay una derrama económica, claro, y que mientras mejor sea la derrama económica, a esta sociedad, por supuesto, que le beneficia. Es cómo damos todavía un salto más arriba, ¿no? Cómo realmente provocamos un cambio cultural y en la distribución de riqueza de toda una región, y que sí se puede hacer. Benja, ¿cómo cerramos? Sí, yo estoy pensando en el liderazgo, creo que ahí está la acción primera y la que tendría más impacto. Porque me estoy haciendo algunas ecuaciones en la cabeza. O sea, si estamos haciendo maquila de software principalmente, crecimos muchísimo haciendo maquila de software, capaz que lo que tenemos es un montón de capataces y supervisores. Perdón por la analogía. Y no necesariamente hemos formado en 20 años gente a un nivel estratégico, visionario, para operar a nivel mundial, ¿no? Probablemente no tenemos los cientos de directivos listos que vivieron en otros lugares del mundo y aprendieron y pueden jugar, porque este juego es mundial, ¿no? El de nuestro sector, este es mundial, así que el que la puede jugar es el que entiende todo eso. Y creo que si le ponemos atención a ese nivel, entonces se podría provocar todos estos cambios que necesitamos tener aquí, porque yo veo un efecto como de avestruz, ¿no? Estamos con tanto trabajo, todos, ¿no? Que como la avestruz estamos con la cabeza en la arena, ¿no? Entonces, pues aspiramos a llegar al viernes y sacar las urgencias. Entonces no estamos viendo qué viene, ¿no? Si eso está pasando, me explica por qué. Yo digo que a un fenómeno que veo en muchos compañeros que tienen una posición de liderazgo, que administramos por anécdotas. Y eso es bien peligroso, ¿no? Ahora nos pasó con este estudio del IJALTI con el IT Talent, ¿no? Cuando yo le preguntaba a compañeros del sector, que están en el sector, ¿dónde está el salario? Me daban números que estaban 2 o hasta 3 veces arriba del número, ¿no? ¿Por qué no lo
conocen y no lo dominan, ¿no? Si tenemos seis encuestas que juntamos con lo del IJALTI, todas coinciden, conocemos nuestras nóminas, las vemos cada 15 días y nos duele los dedos cuando firmas. Pero no estamos pensando profundamente, no estamos analizando. O sea, me trajeron 2 o 3 casos donde me decían, si no me apruebas un salario de 140,000, no encuentro gente. Y entonces un poco me quedo con eso. Habla de un liderazgo que no está al nivel. No digo que dejemos de hacer el esfuerzo que hemos hecho de desarrollar a los ingenieros en el sector, que son el corazón de lo que somos. Pero creo que no le hemos puesto atención a la formación de líderes brutalmente buenos, ¿no? A nivel global. Y lo digo un poco pues haciéndole promoción a este doctorado. Sí, claro que sí, y nos enorgullece muchísimo en el IJALTI pues, contribuir un poquito con esto. Pero va más allá de los directores de las empresas. ¿Qué hacemos con los siguientes mandos y los que siguen, ¿no? Yo diría, a lo mejor empezar por ahí, ¿no? Como con trabajar con los liderazgos que ya tenemos y levantarlos, ¿no? Sí. Pues, qué buena conclusión, porque sí, Lupita lo mencionó, ¿no? Esta parte de ser ambidestro se refiere a sí, la parte técnica importantísima, pero la parte de visión y de liderazgo también importantísima, porque tiene que ver más en cómo tú como trabajador, o tú como, no te sientas solamente así, sino que seas parte realmente de una organización y que sientas que tu trabajo realmente esté alineado con toda una serie de visiones y procesos que van a ayudar a una organización a crecer y que a lo mejor tú puedas contribuir con ideas a ese crecimiento. Y me consta como parte del ecosistema que una gran cantidad de empresas sí fomentan las nuevas ideas internamente, pero tal vez no hemos dado estos pasos para realmente sentir que estas ideas realmente van a impactar no solamente a tu organización, sino a final de cuentas a toda una región o a todo el país. Entonces, con esto concluimos. Les agradezco mucho la participación. Benja, Guillermo, Lupita, Raúl. Gracias.